Querida familia, feliz sábado y bienvenidos una vez más a esta su iglesia Caleo. Es un privilegio poderlos saludar y darles la bienvenida en este lindo sábado y presentarles este nuevo mensaje, esta nueva serie que estamos comenzando hoy. Antes de comenzar, una vez más, quería agradecerles por compartir estos mensajes con sus familias, sus amigos y por apoyar el ministerio tanto localmente como globalmente por medio de sus diezmos y ofrendas. Antes de comenzar con este mensaje y esta nueva serie, los invito a inclinar sus rostros para orar. Padre del amor, gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de conectarnos por medio de este canal, de este medio, Señor. Gracias porque a pesar de que no estamos en el mismo lugar congregados, sigues estando activo en nuestra iglesia. Seguimos siendo una familia, Señor. Seguimos unidos porque estamos unidos en el Espíritu. Y en este sábado, Señor, pedimos que nos hables, que nos traigas convicción, Señor, y que ajustes nuestra vista para ver en la dirección que tenemos que ver como iglesia. Oramos y pedimos todo eso, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Familia, hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado Lo que el mundo rechaza. Y vamos a estar viendo diferentes grupos de personas y diferentes personalidades en la Biblia que eran rechazadas por la sociedad y cómo Jesús vino y se acercó a cada una de ellas y les dio un trato especial, algo intencional, algo que definitivamente reflejaba el corazón de Dios hacia ellos. Hoy vamos a comenzar en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos, vamos a ir del 16 en adelante. Pero antes de comenzar, quisiera comenzar con esta ilustración. Hace unos años, mientras estaba yo en la escuela, recuerdo cómo el profesor nos dio varios tips, varias ideas de cómo leer más rápido todo el material que tenemos que leer, cómo leer de tal manera que incrementáramos la velocidad de nuestra lectura. O sea, podemos leer más y retener más, ¿no? ¿Cómo podemos leer más rápido, retener más mientras estamos leyendo? Y nos contó muchas estrategias, pero una de las estrategias principales que él nos contó para poder nosotros más o menos tener una idea de lo que estamos leyendo. Porque no sé si le ha ocurrido a usted, de repente uno abre un libro y lee 2 páginas y no se acuerda para nada de lo que acaba de leer. Él dijo, ustedes pueden implementar el siguiente método. Para más o menos tener una idea de lo que está diciendo el libro, un método que se puede implementar. Y nos dijo que pusiéramos los dos dedos así y los corriéramos por el centro de la página. Dice, pongan los dedos así, córranlos por el centro de la página y con eso nada más van a tener la suficiente información para formular una idea de lo que está queriendo decir la autora o el autor de este libro, solamente viendo y concentrándose en la parte de en medio de esta página. Y hermanos, yo lo llegué a probar en algún momento y funciona. Si nos enfocamos en la parte de en medio de la página, tenemos la suficiente información para más o menos ver qué es lo que dice la página entera, qué es lo que está tratando de decir el autor o la autora de este libro. Ahora, lo interesante es que muchas veces intentamos hacer lo mismo con Dios. ¿Qué está diciendo Dios en el centro de la página? ¿Qué está diciendo Dios en el centro de la sociedad, en el centro del poder, en el centro de la iglesia? Sin embargo, con Dios la cosa es diferente. Con Dios, para realmente ver lo que está queriendo decir Dios, no debemos enfocarnos en el centro. Cuando vemos las Escrituras nos vamos a dar cuenta que Dios realmente no se mueve en el centro de la página. Él se mueve en el margen de la página. Se mueve a las orillas con esas palabras, esas frases olvidadas e ignoradas, esas personas rechazadas, esas personas que nadie quiere, que nadie nota, esas personas olvidadas, esas personas quizá que no tienen poder o no tienen influencia en la sociedad. Es ahí donde más se mueve Dios. Y eso lo vemos al abrir las Sagradas Escrituras. En Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, 4 versículos nada más hoy, vamos a ver un ejemplo de cómo Dios
por medio de su Hijo Jesús vino y se movió, no en el centro del poder, no en el centro de la página, sino a los márgenes de la página. Y es ahí donde podemos comprender y apreciar cómo es que Dios valora y cómo Dios se mueve con aquella gente que posiblemente usted y yo ignoramos. Versículo 16, y aquí vamos a ver el momento donde Jesús llama a los primeros discípulos. Marcos 1:16 comienza diciendo de la siguiente manera: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando ya un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, también ellos en la barca, que remendaban sus redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron a él. Es interesante cómo en esta historia, usted y yo, que conocemos la Biblia posiblemente, nos hemos enfocado en el hecho de que Jesús va y les dice: sígueme. Pero no nos percatamos del hecho de que esta historia se está llevando a cabo en el margen de la sociedad, no en el centro de la página. No se está llevando a cabo con los grandes académicos o los grandes fariseos o los grandes escribas o los teólogos o los reyes o los emperadores. Esta historia se está llevando a cabo en un lugar llamado Galilea. Galilea era un lugar rechazado por la sociedad judía. La gente de Jerusalén no quería ni siquiera visitar a Galilea porque era un lugar de una reputación donde la gente ahí, decían los ciudadanos de Jerusalén, que la gente de ahí era hasta inferior a la gente de Jerusalén. Era un lugar de gente marginalizada, gente rechazada, gente olvidada, gente ignorada. Y es ahí donde Jesús se aparece y le llama a estos pescadores y les dice: vengan en pos de mí, síganme. No se está moviendo Jesús en el centro de la página, se está moviendo a los márgenes de la página. Es ahí donde vemos el movimiento de Dios, la actividad de Dios en el margen de la página. Cuando Jesús se acerca a esos galileos, está acercándose a gente que es tratada diferente por su color de piel, por su cultura. La cultura galilea era algo rechazado por los puritanos de Jerusalén. Los galileos hasta tenían un acento, así como muchos de nosotros, un acento al hablar el arameo y el hebreo. Sin embargo, es ahí donde Jesús se mueve. Es ahí donde Jesús llega y llama a estos primeros discípulos. Ahora, hay un detalle que muchas veces se nos escapa. Quizá no nos hemos percatado del significado social que tiene esta historia en particular. En el momento cuando esa historia ocurre, en la época de Jesús, había un sistema educacional en ese momento que era muy diferente al sistema del cual estamos familiarizados nosotros. En el tiempo de Jesús, el discipulado, el ser un discípulo, un estudiante de un rabino, era algo muy exclusivo. No cualquiera podía ser discípulo. Uno tenía que ser judío, tenía que ser varón, y tenía que ser bien educado. Esos tres factores eran el criterio para un discípulo de un rabino de prestigio. Tenías que ser judío, tenías que ser hombre y tenías que tener buena educación. Ahora, en el sistema antiguo, el sistema judío, habían tres diferentes fases para el sistema educacional. La primera fase era un estudiante que llegaba a memorizarse lo que le llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de tu Biblia. Esos estudiantes en el grado base de la educación tenían que memorizarse esos 5 libros de la Biblia.
Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia. La segunda fase educacional, ahora tenía que memorizarse los otros 34 libros de la Biblia hebrea, que es tu Antiguo Testamento. 34 libros, aparte de los 5, ahora los otros 34 libros totalmente memorizados por estos estudiantes. Ahora, los que podían lograr eso, los niños, jóvenes, porque eran jóvenes realmente, que podían lograr eso, ahora calificaban para el tercer nivel de la educación, que era el poder seguir a un rabino. Y eventualmente ellos mismos se podrían convertir en el rabino o el maestro cuando cumplían 30 años. Entonces lo que hacían estos estudiantes es que pasaban por su primer nivel, se memorizaban los cinco libros de la Biblia, después pasaban al segundo, 34 libros memorizados, y al llegar al tercero, ellos veían o buscaban algún rabino, algún maestro por ahí, y le hacían la pregunta: maestro, ¿te puedo seguir? ¿Puedo ir en pos de ti? ¿Puedo seguirte? Y ellos le pedían al rabino poder llegar a ser su discípulo. Ahora, el rabino observaba a este joven judío bien educado y basado en su potencial de convertirse como el rabino. Entonces el rabino le decía a ese joven: ¿sabes qué? Te veo potencial, creo que puedes llegar a ser como yo, ven en pos de mí. Ven en pos de mí. Pero hermanos míos, habían casos donde los jóvenes no pasaban su primer nivel. Algunos jóvenes se quedaban estancados en el segundo nivel. Algunos jóvenes llegaban al tercero, sin embargo, nunca encontraron a un rabino que decía: sígueme. Entonces muchas veces lo que hacían esos jóvenes, después de haber fracasado, después de haber sido rechazados por el sistema educacional, ellos regresaban al empleo de su familia, al negocio, a la industria de su familia. Muchos de ellos regresaban al campo, otros regresaban a la carpintería y algunos regresaban a la pesca con su padre. Hermanos míos, lo que estamos viendo en esta historia es a Pedro y Andrés, a Juan y a Santiago, 4 pescadores jóvenes que posiblemente fueron rechazados o fracasaron en el sistema educacional judío. Sin embargo, Jesús llega y se les acerca y les dice a ellos: sígueme. Estamos hablando de 4 jóvenes que no se sintieron lo suficientemente dignos. Realmente fueron rechazados por el sistema. Sin embargo, ahí, a pesar de que ellos habían fracasado y habían sido rechazados por el sistema o quizá por otros rabinos, Jesús viene a ellos. Hermanos míos, muchas veces en el mundo de la iglesia hemos cometido el error de celebrar y reconocer a aquellas personas que han tenido éxito, o las personas que tienen talento visible, ¿no? Un talento de cantar o de predicación o de poesía o de liderazgo. Muchas veces nos enfocamos tanto en las personas con personalidad grande, con grandes dones, grandes talentos, gente visible. Sin embargo, si realmente vamos a ser sinceros, nuestras iglesias, nuestra congregación, incluyendo la nuestra, está llena de gente que también se ha sentido como algo rechazada o olvidada por la sociedad. Quizá esa es tu historia, te has sentido rechazada o como que no has llegado a tu potencial, porque la sociedad te ha dicho que no eres digno o digna para hacerlo. Quizás los que te rechazaron fueron tus padres. Y tú creciste con ese sentimiento de rechazo. Ese sentimiento de no realmente encajar, realmente no recibir la validación en tu hogar. Quizás no han sido tus padres, pero ha sido la escuela. O tu trabajo, o simplemente, o posiblemente aún la iglesia. Tú te has sentido rechazado por aquellos que te rodean. Lo que me gusta de esta historia
es que Dios, por medio de Jesús, Él está declarando: yo puedo construir algo grande con esta gente rechazada. Lo que Dios está haciendo por medio de Jesús, Él está haciendo una declaración y está diciendo: yo puedo construir algo grande, algo hermoso, algo poderoso. Yo voy a construir a mi iglesia con gente, no en el centro de la página, sino en las orillas, en los márgenes, gente ignorada, gente olvidada, gente rechazada. Hay un autor que me ha llegado mucho al corazón y me ha influenciado mucho, se llama Virgilio Elizondo. Y él llega a decir que aquello a lo cual el mundo rechaza, lo que el mundo rechaza, Dios escoge como lo suyo mismo. Aquellas cosas que el mundo rechaza, aquellas personas que el mundo rechaza, se convierten como los escogidos, son los escogidos de Dios. Dios escoge a la gente que el mundo rechaza. Y hermanos míos, esas son buenas nuevas para todos nosotros, que posiblemente en algún momento nos hemos sentido rechazados. Ahora tenemos un par de preguntas antes de continuar el mensaje. La primera pregunta es: ¿quiénes son aquellos que el mundo rechaza en nuestra sociedad? ¿Quiénes son los rechazados de nuestra sociedad? Pregunta número 1. Y la segunda es: ¿quiénes son aquellas personas que posiblemente nosotros mismos hemos rechazado? Vamos a tomar unos momentos para dialogar entre nosotros y vamos a continuar brevemente. El versículo 17 dice esas palabras que tanto nos gusta escuchar como seguidores de Jesús. Versículo 17 es cuando Jesús viene y les dice, los invita: venid en pos de mí. En otras palabras, sígueme, sígueme. Le está diciendo Jesús a estos 4 pescadores que posiblemente fueron rechazados por el sistema educativo del tiempo, rechazados por la sociedad, rechazados por los rabinos. Él llega y les dice: sígueme. Ahora, familia, es interesante porque lo que estamos viendo en este momento es que Jesús está rompiendo las reglas. Porque las reglas no son así. Las reglas son de que estos jóvenes debieron haber cruzado esas 3
fases educativas. Pero Jesús llega y rompe las reglas y le dice a gente que fue rechazada por la sociedad y los sistemas educativos. Y les dice, ven, tú, Pedro, tú, Andrés, tú, Juan, Santiago, tú tienes el potencial de ser como yo. Ven, sígueme. Hermanos míos, con razón, esos 4 pescadores inmediatamente dejaron las redes en ese lugar y fueron en pos de Jesús. Porque el maestro, Jesús, este nuevo rabino de una escuela celestial, una escuela de otro mundo, llegó y les dio valor. Les dio valor, fue al margen de la página e hizo aquellos que estaban en el margen de la página, hizo de ellos el centro de su historia. Hermanos míos, noten que Jesús hace eso vez tras vez tras vez. Va al margen de la página y hace del margen el centro de su historia. Y hermanos, eso es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros como cristianos. Los márgenes de la sociedad, los márgenes de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestras culturas, aquellas personas olvidadas, aquellas personas ignoradas, aquellas personas marginalizadas, oprimidas, aquellas personas rechazadas, deben de ser el centro de nuestro enfoque. Es ahí donde Jesús nos está enseñando a enfocarnos ahí. Es ahí donde nosotros nos debemos enfocar como seguidores de Cristo Jesús. Nosotros no nos enfocamos en las grandes corporaciones o en las grandes estructuras de poder. Nosotros nos enfocamos donde Jesús se enfocó, al margen de la historia, y hacemos del margen el centro de nuestra historia. Desafortunadamente, hermanos, nos hemos acostumbrado a ver cómo se mueve Dios en los grandes templos o en los grandes edificios llenos de gente, con música, predicación, donde las emociones están elevadas, donde sentimos el calor humano y es palpable la presencia del Espíritu Santo. Nos hemos acostumbrado a ver a Dios en acción cuando estamos congregados en las grandes iglesias llenas de gente, cantando, alabando, escuchando una buena predicación. Pero hermanos, ¿qué sucede en una pandemia? ¿Qué sucede en un momento como el 2020, donde una cuarentena nos obliga a cerrar la iglesia, a cerrar el templo? ¿Qué le sucede a la actividad de Dios cuando por una crisis como la que estamos viviendo, esas grandes reuniones, esos grandes edificios con música y luces y predicación y amenes, de repente dejan de existir y nos encontramos cada uno en nuestras casas, aislados, a distancia del uno del otro, extrañando esos momentos llenos de poder, porque estábamos juntos en un solo lugar? Hermanos míos, ¿será posible que nos hemos enfocado en el lugar equivocado? Nos hemos enfocado en las grandes reuniones y decimos, ahí se está moviendo el Espíritu Santo, ahí es donde se está moviendo Dios, en el centro de la página. Pero ¿qué si nos estamos enfocando en el lugar equivocado y no debemos ver el centro de la página? Debemos ver a las orillas de la página. Hermanos míos, Dios no se ha movido de los márgenes. Dios no se ha cambiado de lugar. Él no ha dejado de trabajar. Dios no ha dejado de moverse con poder en los márgenes de la sociedad. Dios no se ha movido de ahí.
Él permanece con los ignorados y los olvidados y los rechazados y los oprimidos y los marginalizados. Y si usted se encuentra en este grupo, Dios no se ha dejado de mover en su vida. Si usted se encuentra en el grupo de gente que se siente rechazada o ignorada o no valorada, hermana mía, hermano mío, Dios se sigue moviendo con usted. En usted Dios permanece en el margen de la historia y hace del margen el centro de su historia. Posiblemente hemos ignorado o estamos extrañando el poder de Dios porque nos estamos enfocando en el lugar equivocado. Debemos de realmente enfocarnos en el margen de la página donde están aquellos pequeñitos de los cuales habló Jesús. Y ahí vamos a ver cómo Dios se mueve de una manera espectacular. Lo que me llama la atención, y con esto vamos a entrar a una segunda parte de preguntas. Lo que me llama la atención de esto es que Jesús, el Mesías mismo, cuando Él vino a esta tierra, Él no vino y se plantó en la parte central de la página. Cuando Él vino en esta tierra, Él escogió, Él eligió los márgenes de la página, los márgenes de la sociedad. Él nació en un pesebre en Belén. Él creció en una ciudad con mala reputación como Nazaret. Él se mantuvo a las orillas, en los márgenes de la sociedad. Y es ahí donde vimos el poder del cielo manifestado en la persona de Jesús. Él vino como un rechazado. Él vino como un olvidado, como una persona a la cual nadie le hubiera puesto atención. Es más, Él ni siquiera cruzó esa experiencia académica que tenían que tener los judíos. Él ni siquiera la tuvo. Y Dios usó a este ser humano. Dios se hizo un ser humano rechazado. Y lo que Él hizo es, Él trajo a los márgenes al centro de la historia de Dios. Y es ahí donde Él desea que usted como cristiano, usted como cristiana y yo nos enfoquemos como seguidores de Cristo Jesús. Las siguientes preguntas para discutir y vamos a terminar en un breve momento. Pero las siguientes preguntas que me gustaría que discutamos como iglesia son las siguientes. ¿Por qué usted cree que Jesús decidió venir como un rechazado? Y la segunda pregunta es, ¿qué nos dice eso sobre el corazón de Dios? ¿Por qué es que Jesús vino como una persona rechazada? ¿Y qué es lo que nos dice eso sobre el corazón de Dios? Vamos a tomar unos momentos y regresamos brevemente.
Para terminar este mensaje, quisiera que regresemos una página nada más aquí en el libro de Marcos y veamos el final del libro de Mateo, el capítulo 28. Es sumamente interesante que en la gran comisión, cuando Jesús manda a sus discípulos a hacer más discípulos, Dios nos está dejando un mensaje increíblemente enorme, grande, majestuoso para cada uno de nosotros. Mateo 28, versículos 18, 19 y 20 dicen lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él le está diciendo, todo el poder es mío. Toda la autoridad es mía. Está estableciendo algo Jesús en este momento. Por tanto, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos míos, esta es la misión de la iglesia. Esta se le llama la gran comisión. Es el mission statement, ¿no?, de la iglesia cristiana, del creyente. Es donde nosotros adquirimos ahora nuestra visión para ministerio y nuestra misiología. Es ahí donde Dios nos está diciendo que tenemos que ir a hacer más discípulos. Pero hermanos míos, muchas veces lo que se nos escapa al leer ese versículo, este texto, es el hecho de que esto no es solamente una gran comisión. Lo que está sucediendo en Mateo 28, 18, 19 y 20, hermanos míos, es un escándalo. Porque lo que está sucediendo aquí es que Jesús está volviendo a romper las reglas. Lo que Jesús está haciendo está diciéndole a los discípulos que ahora ese criterio de que tenías que ser judío, hombre bien educado, queda atrás. Ahora no solamente es el judío, hombre bien educado, que puede ser discípulo de Jesús. Le está diciendo a estos discípulos, ahora vayan e inviten al mundo entero, incluyan al mundo entero. En algún momento el mundo entero fue rechazado por el sistema judío. Pero Jesús está llegando y está rompiendo las reglas una vez más y manda a los discípulos al mundo entero. No tienes que ser judío, puedes ser salvadoreño. No tienes que ser hombre, puedes ser mujer. No tienes que ser académico, puedes ser una persona sin estudios. Todos están incluidos en el discipulado de Jesús. Todos aquellos que fuimos excluidos por una religión, en este momento Jesús está diciéndole a los discípulos: mi enseñanza, el seguirme a mí, no es solamente para el judío hombre educado, es para cualquier persona que quiera seguirme. Ahora ve y haz discípulo a todas las naciones y bautízalos y enséñales todo lo que yo te he enseñado a ti. Hermanos míos, sí, esa es una gran comisión, pero antes de ser una gran comisión es una gran invitación, porque tú en algún momento fuiste rechazado, fuiste ignorado, fuiste hecho a un lado, pero Jesús te está incluyendo a ti y te está diciendo: tú puedes llegar a ser como yo, tú puedes seguirme, tú puedes replicar el amor y el ministerio que yo llegué a hacer en esta tierra. Tú sígueme. Tú ven en pos de mí, tú. Yo sé que quizá no encajes con esta definición de discípulo como existía en aquel entonces, pero yo estoy redefiniendo esta estructura, esta nueva realidad, y ahora tú puedes llegar a ser
mi discípulo también. Y hermanos míos, como discípulos de Jesús, ahora hacemos lo que Jesús hizo cuando Él estuvo en esta tierra y no nos enfocamos en el centro, sino hacemos lo que Él hizo. Nos enfocamos también en los márgenes, con los pobres, con los que sufren, los enfermos, los rechazados, los olvidados, los juzgados, los oprimidos, los olvidados de nuestra sociedad. Es ahí donde nosotros debemos enfocarnos como discípulos de Cristo Jesús. Y hermanos míos, en un momento vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedirle, y yo quiero invitarle a usted que esta sea su oración de este momento en adelante. Tenemos que pedirle al Señor que al seguirle, al nosotros seguirle a Él como discípulos suyos, que Dios mismo ajuste nuestra fe y ajuste nuestra vista, ajuste nuestro enfoque, ajuste nuestra perspectiva para poder nosotros enfocarnos en aquellas personas en las cuales Cristo mismo se vino a enfocar. Que esa sea nuestra oración, que este sea nuestro deseo, que esa sea nuestra realidad como discípulos de aquel Galileo. Padre de amor, gracias, porque tú viniste y nos buscaste a nosotros, gente rechazada, gente olvidada, y abriste las puertas y cambiaste las reglas para que nosotros pudiéramos ser tus discípulos. Señor, tu enfoque, tu atención siempre ha estado en el margen de la página. Y pedimos, Señor, que como seguidores tuyos, también ajustes nuestra vista para enfocarnos en aquellas personas en las cuales tú te enfocas. Ayúdanos a ver a los olvidados, a los rechazados, a los marginalizados, así como lo hizo Jesús. Oramos hoy en el nombre de aquel Jesús de Nazaret, el rechazado que vino por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.